Buenas tardes. Esta charla corresponde a diagnóstico por imágenes en nefrología. Quien les habla Silvia Sete. Yo soy médica nefróloga, docente del curso de posgrado de nefrología, y esta es parte de la temática que corresponde al primer año, diagnóstico por imágenes. El tema es un tema amplio que lleva mucho tiempo, por lo cual he decidido mantener el título de la presentación. Sin embargo, nos vamos a referir a ecografía y ecodoppler. ¿Por qué ecografía y por qué ecodoppler? Bueno, porque son métodos de gran utilidad para el médico nefrólogo, de rápido acceso. Realmente usamos y hacemos diagnóstico con la ecografía. Hoy en día, con la nefrología intervencionista, aún más ocupa un lugar muy importante. Es la técnica de elección para realizar biopsias renales y también cobra mucha utilidad para el diagnóstico y el manejo de los accesos vasculares en el paciente renal crónico. La idea de esta charla es hablar de los principios básicos de la ecografía y del ecodoppler. Más o menos hablar de algunas patologías más frecuentes cuyo diagnóstico se hace con la ecografía y el ecodoppler, como son las enfermedades quísticas. Vamos a hablar algo de la clasificación de Bosniak, las presencias de tumores y otros hallazgos en enfermedad renal, como también hablar sobre el Doppler y la utilidad para el diagnóstico de la estenosis de la arteria renal. En realidad, la idea es hacer una presentación práctica basada sobre todo en imágenes, que es lo que vamos a mostrar. Respecto de los principios básicos de la ecografía, es la técnica que se basa en ultrasonido. El ultrasonido va pasando por los distintos tejidos, distintas densidades de tejidos, y la impedancia se define como la resistencia de ese tejido al paso del ultrasonido. Una parte continúa en su camino por el tejido y la otra se refleja dando fenómenos de reflexión y refracción que son mayores cuando mayor es la impedancia del tejido. Entonces nosotros vamos a tener una escala de grises, que es el modo B, que es el más conocido, que va de la zona anecoica a la hiperecoica, con distintas tonos de grises que van a hablar de la sustancia hiperecoica, como el aire y el hueso, que se ven blancos, y la anecoica, que la más anecoica es el líquido, la presencia del líquido. Y siempre vamos a estar viendo las interfaces, que son las zonas de contacto entre dos medios que transmiten ultrasonidos. Lo primero que vamos a ver cuando vamos a mirar el riñón, concretamente, que es a lo que nos vamos a referir, es que puede haber lo que se llama la agenesia. La agenesia es la falta absoluta de un riñón, que uno de los riñones no esté. En ese caso vamos a encontrar hipertrofia compensadora del riñón colateral, contralateral. Antes de diagnosticar agenesia, conviene evaluar todos los sitios donde puede encontrarse el riñón en su ascenso hacia el retroperitoneo. En el caso de encontrarlo en otro lugar, ya hablaríamos de heterotopía. Y se puede encontrar un riñón a nivel de los vasos ilíacos, a nivel de la pelvis, retrovesicalmente, y son los lugares que en general hay que buscar, aunque también puede haber algún riñón en la cavidad torácica, y en ese caso, cuando no encontramos el riñón correspondiente, a veces necesitamos técnicas con imágenes que requieran sustancias de contraste, como la pielografía o la angioresonancia. Acá dice: la evaluación del riñón empieza desde la periferia, y así es.
hay que mirar primero la periferia del riñón buscando alguna patología. En este caso, por ejemplo, se puede ver una zona más lúcida, con menor ecogenicidad que el riñón, que se corresponde con un hematoma perirrenal producido, por ejemplo, por una biopsia renal. ¿Sí? En este caso se ve una zona más lúcida. Si miramos la imagen de abajo, vamos a ver zonas de lucidez con zonas más ecogénicas que corresponde a un hematoma que se está organizando. No hay que confundir el hematoma perirrenal con la presencia de grasa perirrenal, como en este caso. Luego de ver las zonas externas al riñón, vamos a ver cuáles son los contornos del riñón. Un riñón sano presenta una superficie lisa y homogénea. En este caso vemos escotaduras o lobulaciones que pueden corresponder a lobulaciones fetales o bien las muescas asociadas a una pielonefritis crónica. En el caso de que haya una pielonefritis crónica, en general nosotros encontramos una desestructuración de la arquitectura renal asociado a lobulaciones. Esto es por episodios frecuentes de infección renal. Una vez que hemos visto la periferia del riñón, vamos directamente a la ecografía del parénquima renal. Hemos de medir los ejes longitudinal y transverso. En su eje longitudinal el riñón mide entre 9 y 13 centímetros. El riñón izquierdo es ligeramente mayor. Y como siempre, para hablar de asimetría renal tiene que haber una diferencia de 1.5 centímetros entre ambos riñones. Hablaremos de nefromegalia si el riñón mide más de 13 centímetros en su eje mayor. La nefromegalia se suele ver en casos de riñón único congénito, pacientes que donan el riñón o que se le han hecho una nefrectomía, o también en la diabetes en caso de hiperfiltración, que en este caso sería bilateral. Después medimos el grosor córtico medular, que está medido desde el borde externo del seno hasta la cápsula renal y que es lo que constituye el parénquima renal. El grosor medio es de 1.4 centímetros y es realmente uniforme, un poco mayor a nivel de los polos. Acá tenemos el seno y acá tenemos el parénquima renal, que corresponde a la corteza y a la médula renal. En este caso, vamos a ver que acá está el hígado, acá está el seno renal, acá tenemos un riñón de tamaño normal con un parénquima conservado. En este caso, vamos a ver en el mismo paciente una diferencia de tamaño superior a 1.5 centímetros, por lo que uno podría hablar de hipoplasia renal. La hipoplasia renal, hay distintos tipos de hipoplasia renal. Es un órgano que está funcionando, que desconocemos muchas veces la capacidad o cuál es el porcentaje de riñón que está funcionando, pero cuando el riñón es hipoplásico, en general es incapaz de hipertrofiarse respecto del riñón contrario en caso de que el riñón contrario no existiera. Esto también tenemos que diferenciarlo del riñón atrófico, que es el riñón que ha adquirido esta condición por alguna patología o vascular o por una infección, y en el caso del riñón atrófico en general es bilateral. Posteriormente vamos a mirar el parénquima renal y lo primero que tenemos que hacer es ver su ecogenicidad del parénquima desde el seno hasta la cápsula y lo vamos a relacionar al hígado. Entonces decimos nosotros que el riñón puede ser hipoecogénico respecto del hígado o puede ser hiperecogénico. Cuanto más hiperecogénico es, puede correlacionarse con una patología crónica. ¿Sí? La insuficiencia renal crónica dan riñones hiperecogénicos. Sin embargo, si nosotros tenemos el hígado que está hiperecogénico porque tiene alguna patología como una esteatosis hepática,
a veces no vamos a ver una correcta diferenciación en la ecogenicidad entre ambos órganos. Siempre el seno es hiperecogénico y en general no suelen verse o discriminarse las estructuras. Acá tenemos los patrones de ecogenicidad. Vemos acá una ecogenicidad normal comparativamente con el vaso. Acá tenemos un riñón más pequeño e hiperecogénico con respecto al vaso. Perdón, este es hiperecogénico con respecto al vaso, al hígado. Y en este caso tenemos el riñón isoecogénico con respecto al hígado. Acá tenemos, por ejemplo, un riñón que se ve hiperecogénico y que sugiere una patología en general crónica. Acá tenemos otro riñón que está hiperecogénico, como se puede ver, con algunos quistes renales como suelen verse en pacientes que tienen patologías crónicas renales, que suelen tener algún quiste simple, uno o más de uno. Acá tenemos otro riñón con el adelgazamiento del parénquima renal que se correlaciona con un paciente con una nefropatía. Acá tenemos el riñón diabético, donde suele verse también las pirámides como hipoecogénicas, y lo mismo en este paciente con una nefropatía lúpica, un riñón diabético, una nefropatía lúpica, y un paciente con una nefropatía membranosa, donde en general se suelen ver riñones más hiperecogénicos. También otros hallazgos frecuentes en la ecografía es evaluar cuál es la estructura renal y la morfología. En este caso, por ejemplo, se ve el polo superior bien diferenciado y no se ve el polo inferior. Esta es una característica que hace sospechar en el riñón en herradura, que si lo miramos desde otro ángulo vamos a ver que el riñón se ve a la misma altura de la aorta, quiere decir que está pasando por debajo de la aorta. Bueno, respecto de los quistes renales, es muy útil la ecografía. Uno puede encontrar quistes simples, que son muy frecuentes, especialmente en personas de más de 60 años de edad, y generalmente son solitarios y pueden presentar más de uno, como dijimos hace un rato. En ocasiones pueden crecer hacia el seno renal y a veces puede dificultar el diagnóstico diferencial con una pelvis dilatada. También pueden verse los quistes parapiélicos, como lo vamos a ver acá. Acá tenemos un quiste simple, acá tenemos un riñón con dos quistes simples en los polos, y acá tenemos el riñón que se ve con un quiste que está en el seno parapiélico. Vale la pena en este apartado, en esta charla, hablar de la clasificación de Wozniak. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos ayuda a clasificar y es el primer método que distingue los distintos tipos de quistes renales que tienen una connotación de algún punto diagnóstica y también nos dan idea del pronóstico o de la conducta que hay que seguir. La clasificación de Wozniak es conocida desde el año 1986 con la idea de estandarizar todos los hallazgos, y después también se le sumó que se le dieron distintas modificaciones hasta el año 2005 hasta llegar a esta clasificación actual, que es la que vamos a describir ahora. Por ejemplo, en la categoría 1 de Wozniak, encontramos el quiste simple, que es el que acabamos de decir, con densidad acuosa en su interior, con paredes finas y bien definidas, sin ningún septo. En general, cuando uno encuentra este hallazgo, no requiere seguimiento, no requiere control por las características de benignidad. En la categoría 2, sería un quiste similar al anterior, mínimamente complicado por la presencia de finos tabiques de menos de 1 milímetro.
También tiene densidad acuosa. Puede haber calcificaciones finas, tanto en los quistes como en las paredes, y tiene mínimo riesgo de malignidad. Son quistes que uno le diría al paciente que deben ser controlados anualmente. En la categoría 2F es una lesión que está entre el 2 y el 3, tiene cierto riesgo de malignidad, tiene un 5% de riesgo de malignización, y sería el quiste que tiene, es un quiste multiloculado con septos, con calcificaciones más gruesas de 1 milímetro, con refuerzos en la pared, y en general son quistes más hiperdensos. Uno diría que ya este es un quiste para controlarlo cada 6 meses de acuerdo a sus características. Sin embargo, la categoría 3 ya es un quiste también loculado, acá se ve la imagen tomográfica, acá se ve multiloculado, con múltiples tabiques. Si usamos el Doppler podemos encontrar que puede haber irrigación o vasos en la pared, y hay un riesgo de malignidad, porque existe el carcinoma renal quístico, que sería una patología maligna, o también hay patologías benignas como el nefroma quístico multilobulado o quistes hemorrágicos que a veces tienen estas características, o quistes también que se pueden complejizar sin ser malignos. Sin embargo, una categoría 3, por ejemplo, uno debería sugerir al paciente probablemente una cirugía. Respecto de la categoría 4, son en general lesiones malignas con componente quístico. ¿Sí? Los tabiques en general son gruesos, puede haber calcificaciones gruesas, hay tabiques que también son gruesos, y este tipo de quistes son quirúrgicos, sin ninguna duda. Lo otro que conviene hablar y dar alguna información es la enfermedad renal poliquística, cuyo nombre en inglés es PKD. Se caracteriza por la formación bilateral y progresiva de quistes renales como resultado de la dilatación quística de los túbulos renales. Hay dos formas, una que es que es recesiva, y la otra que es dominante, que es la que nosotros vemos en los consultorios, que tienen manifestaciones clínicas en la tercera o cuarta década de la vida, cuando el riñón ya ha adquirido suficiente tamaño. Nosotros, respecto de la enfermedad renal adquirida, es una entidad muy frecuente. Hay 13 millones de personas en el mundo con esta enfermedad, con una frecuencia de 1 cada 400 a 1 cada 1000 personas. Es la tercer causa de insuficiencia renal crónica terminal, corresponde a un 10% de las causas de insuficiencia renal crónica terminal, y la herencia en general es autosómica dominante. Lo que hay es una mutación del gen del PKD1 o PKD2, siendo el PKD1 un 85%, es mucho más frecuente, con una entidad que se manifiesta con insuficiencia renal y ya es bien característica cerca de los 53 años, mientras que cuando hay una mutación del gen PKD2 es una enfermedad un poco más tardía. Esta enfermedad, acá están las manifestaciones clínicas más comunes: litiasis, hipertensión, insuficiencia renal. Hay que acordarse que tiene un carácter multisistémico, por lo cual puede afectar otros órganos, como el hígado, como vamos a ver en la ecografía próxima, el páncreas y el vaso, y se asocia a aneurismas cerebrales con riesgo de ACV, hemorrágicos en la población que es un poco más joven que la población común, y se asocia también a anomalías vasculares, insuficiencias valvulares. El 50% de los hijos pueden tener esta enfermedad
porque es autosómica dominante. Sin embargo, no nos olvidemos que hay un 5% de la población que lo tiene en forma espontánea. Con ecografía es difícil ver los quistes que tienen menos de 1 centímetro. Sin embargo, si vamos a usar la resonancia nuclear magnética, muchas veces esta es más sensible y puede hacerse el diagnóstico antes. Acá están los criterios de Rabine, que son los más aceptados para las distintas edades y la cantidad de quistes que tiene que tener un paciente para hacer, desde el punto de vista renal, el diagnóstico de enfermedad poliquística. Acá está la sensibilidad, que es mucho mayor en los pacientes que tienen mutación del gen PKD1, que es más sensible porque se produce antes de la edad del resto de los pacientes. Cuando no hay historia familiar de enfermedad, también a veces hay que hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y acá estarían los criterios cuando no hay antecedentes familiares. En general el diagnóstico se hace cuando seguro, es cuando hay más de 10 quistes en cada riñón, y siempre los hallazgos deben correlacionarse con otras patologías que pueden dar quistes, como la esclerosis tuberosa o la enfermedad de von Hippel-Lindau u otras enfermedades adquiridas que también pueden dar enfermedad quística. Acá vemos la evolución de la enfermedad renal poliquística. Acá vemos un paciente a los 22 años, cómo empiezan a crecer los quistes. Los riñones llegan a tener grandes tamaños y pesar incluso hasta 8 kilos pueden pesar. Acá vemos otras, cómo se va perdiendo el parénquima renal, se empieza a adelgazar. Y a la edad de 50 y pico años, 60 años, en general uno ve que puede haber una pérdida de la función renal. En este caso vemos no solamente los quistes renales, sino también los quistes hepáticos, que son los que nos ayudan a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la hidronefrosis renal progresiva. Acá vemos un paciente con hidronefrosis, que también parecen imágenes quísticas por dilatación de los cálices, y también vemos en este caso cómo se va perdiendo el parénquima renal, transformándose en bolsas uronefróticas. En este caso se ven la dilatación también del tercio superior del uréter en todos los casos. Respecto de la litiasis renal, sabemos que la litiasis renal es una patología muy frecuente en la población, constituye un 5%, y el diagnóstico inicial como método idóneo es el ultrasonido, donde se ve la visualización del cálculo y el diagnóstico clave que se hace por la imagen hiperecogénica que deja el túnel o sombra acústica. Pueden ser uno o varios, a veces se puede asociar a pérdida de la arquitectura renal cuando pasa el tiempo, mientras que, como dice acá, no se puede evaluar el funcionalismo, que sería uno de los limitantes de la ecografía que no nos permite evaluar funcionalidad renal. También se pueden detectar cálculos vesicales, y lo que dice acá, que el término arenilla microlitiasis no tiene fundamento ecográfico y no debería usarse, y se debe evitar sobrediagnosticar litiasis renal si uno no está seguro, ¿no es cierto? Acá tenemos una litiasis, una imagen hiperecogénica que deja un túnel acústico. Acá vemos múltiples cálculos que dejan túneles acústicos. Acá vemos un cálculo coraliforme con la gran sombra acústica que deja, y acá también que lo que informa acá en esta eco dice que hay ictasia caliceal asociada a la litiasis. También otro diagnóstico que se hace por ecografía es la nefrocalcinosis,
que es el depósito de calcio a nivel del tejido renal y que está muy asociado a la hipercalciuria, no tanto a la magnitud de la hipercalciuria, sino al tiempo en el cual se han producido distintos tipos de hipercalciuria. Lo que suele verse es la imagen hiperecogénica con una hipoecogénica que se corresponde con la médula, con las papilas, papila, y en la medida que progresa se va haciendo realmente una imagen toda completa hiperecogénica. Y lo otro que se puede ver es la nefrocalcinosis cortical, como en este caso, donde se ve mucho calcio en la corteza, que se asocia a enfermedades renales crónicas en pacientes que pueden tener hipercalcemia o patologías como tienen los pacientes renales que calcifican, que hacen calcificaciones extraóseas. También es útil para las neoplasias renales. El carcinoma de células renales representa el 90-95% de las neoplasias renales. Es una neoplasia maligna de origen epitelial que se origina en el túbulo contorneado proximal. Hay distintos tipos, las de células claras o convencional en un 60-62%, el papilar en un 10%, el cromófobo en un 8% y el inclasificado. En general nos valemos del hallazgo de una masa sólida que puede estar vascularizada con el Doppler color. Sin embargo, no todos, es decir, la ausencia de vascularización no excluye el diagnóstico. Es de utilidad el Power Doppler, que es el colorangio, que se usa para evaluar las tumoraciones y la coloración del Power Doppler es en color naranja. Bueno, ya esto lo vamos a ver en un ratito. Se considera que toda masa renal sólida, especialmente si es palpable con algunos síntomas, es muy probable que sea un hipernefroma. En el caso, otra patología de origen epitelial es el oncocitoma, y dentro de las patologías benignas están los angiomiolipomas, que son crecimientos tumorales benignos, como que se originan en el seno renal y que se suelen ver, como en este caso, un angiomiolipoma, que en general no tienen vascularización. Acá vemos un tumor renal, acá vemos con el Doppler, que trata de ver si puede tener circulación, que no se ve, pero en este caso sí se ve con el angiodoppler o el Power Doppler, que es una metodología más específica para ver pequeñas vascularizaciones que no se suele ver con el Doppler común, y que pueden ayudarnos en el diagnóstico. Acá tenemos un gran tumor de células renales. Es importante, junto a la ecografía, el uso del efecto Doppler, que nos va a ayudar a hacer diagnósticos de patología. El efecto Doppler consiste en detectar y representar con color las zonas donde se detecta movimiento y se basa en un principio sencillo, que son que cuando las ondas chocan con una partícula en movimiento, existe un cambio en la frecuencia proporcional a la velocidad de la estructura reflectora. Quiere decir que el transductor recibe este cambio de frecuencia y es capaz de detectar los movimientos. Además, permite medir velocidades. El ángulo de insonación es formado entre el haz del ultrasonido y la estructura en movimiento, es muy importante para lograr el efecto que queremos. Cuando hablamos del modo Doppler, hablamos del modo Doppler color, del Power Doppler color y del Doppler pulsado. El modo color es el que vemos habitualmente, que codifica en escalas de rojos y azules, que se encuentran la sangre en movimiento. El rojo representa cuando la sangre se acerca al transductor, mientras que el azul cuando se aleja. Y la intensidad
de la circulación le da mayor o menor intensidad al color. Mientras que el Power Doppler es un modo distinto, con estas siglas en inglés, donde permite evaluarlo la circulación con escalas en naranja. Como dijimos hoy, tiene mayor sensibilidad que el Doppler, y no permite ver si la circulación se aleja o viene hacia el transductor. Después está el Doppler pulsado, que nos permite obtener el registro espectral de la onda de pulso en el vaso que estamos estudiando. De acuerdo al uso de Doppler, vamos a poder tener la velocidad de pico sistólica, que es la velocidad máxima de la sangre que tiene lugar durante la sístole, y se mide en centímetros por segundo. El índice de resistencia indica la resistencia que existe en el paso dentro del vaso de la sangre o de la circulación. La frecuencia de repetición del pulso, que el PRF, es la tasa en la que se emiten los pulsos, que es baja para la vena y alta para la arteria. Y los números de pulsos emitidos por segundo depende de la velocidad del flujo y la profundidad del vaso a estudiar. Después está el índice de pulsatilidad y el índice de resistividad, que da información de flujo y de resistencia. El índice de aceleración, que acá están los valores normales, y el tiempo de aceleración, que valores normales. Nos va a permitir, en la medida de que podamos estudiar el registro de la onda de pulso, qué está pasando dentro del vaso. Y cuando nos referimos específicamente al Doppler renal, decimos que permite estudiar los vasos intra y extrarrenales, determinar velocidades para el diagnóstico y seguimiento, por ejemplo, de la estenosis de la arteria renal, así como malformaciones vasculares y la presencia de trombosis arteriales o venosas y las complicaciones postbiópsias, que son las que nos interesan muchas veces a los nefrólogos, que podían dar algún tipo de malformación posterior o de fístulas arteriovenosas. Mediante el Doppler color, que es un método cualitativo, evaluamos la perfusión renal y venosa de todo el parénquima, estudiando la arteria y la vena en todos sus tramos, mientras que el Doppler espectral, como dijimos hoy, es el registro de una onda espectral del vaso estudiado. Y esta es de característica cuantitativa, nos permite evaluar bien con esta onda espectral qué es lo que está pasando dentro del vaso. En el estudio indirecto se toma registro de los vasos intrarrenales, se analiza la morfología y se calcula el índice de resistividad y de pulsatilidad junto al de aceleración, mientras que el estudio directo, que es la visualización directa de la arteria renal, sirve para detectar la presencia de estenosis, midiendo directamente las velocidades, tanto dentro de la arteria renal como de la aorta, para poder realizar los diagnósticos. Entonces tenemos que para estenosis de la arteria renal vamos a tener los parámetros directos, que son la medición del pico sistólico, que es una velocidad en centímetros por segundo, que puede estar elevado o disminuido de acuerdo a la patología del paciente. También podemos evaluar el índice reno-aórtico, que sería el cociente del pico sistólico entre la aorta y el renal. En los valores normales tienen que ser menos de 3,5 o de 3,6. Si nosotros lo tenemos ese pico que es mayor, quiere decir que puede haber una estenosis de la arteria renal. Lo mismo con el índice reno-renal, que podríamos hacerlo comparativo, el pico sistólico, pre y postestenosis, o comparativo entre una arteria renal y la contralateral. Respecto de los parámetros indirectos, podemos medir el índice de resistividad, cuyo valor normal es de 0,6 a 0,7, y que la diferencia, tiene que haber una diferencia entre ambos riñones que sea menor a un 5%. El tiempo de aceleración, acá están los parámetros indirectos normales, que tienen que ser menos de 0,07, y el índice de aceleración, que es menos de 3 metros por segundo.
Es muy importante, como dijimos recién, el Doppler espectral, que es visualizar la onda del pulso dentro del vaso y determinar de acuerdo a las características qué está pasando adentro del vaso. Por ejemplo, el índice de aceleración es la inclinación, es la línea de inclinación. No es lo mismo tener una línea vertical que una línea horizontal. Si nosotros miramos, por ejemplo, tiene un índice de aceleración totalmente distinto a este. Este tiene un índice de aceleración más lento. También tenemos otro que es el tiempo, el final del pico sistólico, y el tiempo de aceleración, que es el tiempo que transcurre el inicio de la diálisis y el final del pico sistólico, quiere decir que dentro de los índices de aceleración y el tiempo de aceleración nos van a ayudar a nosotros a determinar y evaluar esta onda espectral de flujo y poder ver y diferenciar, por ejemplo, en este caso, una onda normal, con una onda que tiene lo que se llama, ahora vamos a ver, el parvus y el tardus. Los criterios diagnósticos para estenosis de arteria renal usando el Doppler son el pico de velocidad sistólica, como dijimos recién, el criterio ultrasonográfico aislado más importante para el diagnóstico, especialmente cuando la estenosis de la arteria renal es mayor a 60 o cualquier grado. Un índice de pico sistólico mayor a 180 centímetros por segundo es criterio diagnóstico para estenosis, especialmente con esta sensibilidad y esa especificidad en los casos en que tenemos que tener una estenosis mayor al 60%, mientras que la turbulencia a veces no está relacionada al grado de estenosis. Otro criterio importante, como ya dijimos recién, es otra medida que es evaluar el pico de velocidad sistólica entre la relación renal y aórtica, que tiene que ser mayor a 3,5. Si es mayor a 3,5, sugiere una estenosis significativa con estos grados de sensibilidad y de especificidad. El fenómeno tardus o parvus en el vaso se ve en el área postestenótica del vaso, donde el formato de las ondas de arterias intrarrenales pueden verse retardado, como dijimos recién, con un índice de aceleración que recién vimos en la onda, es mucho más inclinado y el tiempo de aceleración es mayor. En este caso vamos a tener, podría reproducirse en el riñón contralateral, y lo otro que se hace siempre es la medida comparativa. Por ejemplo, acá tenemos el pico de sistólico. Fíjense que el centímetro, la velocidad del pico sistólico es de 407. Nosotros dijimos que el diagnóstico de una estenosis de arteria renal se hacía con un pico de velocidad sistólica más de 180. Quiere decir que se podría correlacionar con una estenosis de la arteria renal. Lo otro que tenemos para ver es el fenómeno parvus y tardus postestenótico, que dijimos que teníamos los índices de aceleración y el tiempo de aceleración alterados en la contralateral. Acá, por ejemplo, tenemos los datos normales para una arteria renal, y acá tenemos postestenóticos, el fenómeno tardus y parvus, como dijimos recién. También nos sirve el Doppler y todo lo que es ecografía para evaluar las oclusiones de la arteria renal. Uno de los fenómenos que intentamos nosotros evaluar es el paciente trasplantado, ¿no es cierto? Siempre es la verdad que la evaluación del Doppler en el trasplantado es realmente de gran jerarquía, especialmente cuando el riñón no está funcionando o el paciente no orina. Se diagnostica oclusión de la arteria renal cuando hay ausencia de la arteria renal, o sea, no se ve,
o cuando está acentuada el diámetro longitudinal del riñón. Si nosotros vemos que el riñón se empieza a checar, nosotros podemos pensar que es un riñón que no tiene buena circulación. Y la ausencia de flujo intrarrenal puede también detectarse o bien ser de baja amplitud. Una característica importante es que cuando lo comparamos con el riñón contralateral, siempre como el fenómeno de comparación con la imagen es muy importante. Puede haber falso positivo en riñón cuando existe dificultad para visualización de la arteria renal en riñones pequeños. Esto lo hemos evaluado nosotros en pacientes en diálisis que hacen hipertensión, y cuando le hacen un Doppler aparece como un falso positivo, porque en realidad el riñón es un riñón pequeño, con una arteria pequeña, así que tenemos que tener cuidado con este diagnóstico, mientras que el resultado falso negativo puede verse cuando hay colaterales que desde la cápsula o desde las suprarrenales pueden llevar a una circulación que en realidad no existe. Bueno, y otro de los diagnósticos, para terminar, es el trombosis de la vena renal. La trombosis de la vena renal se diagnostica en función fundamentalmente a los hallazgos clínicos. La sospecha es más frecuente en los niños cuando se deshidratan y están sépticos que en el adulto. En el adulto muchas veces se asocian enfermedades que nosotros la buscamos, como el lupus, distintos tipos de enfermedades que dan patologías o diátesis protrombóticas, como los síndromes nefróticos. Nosotros buscamos la presencia de la trombosis de la vena renal. La circulación postglomerular, una de las características que tiene es que tiene un flujo bajo, entonces se predispone a la trombosis. Los hallazgos ecográficos son inespecíficos. Puede haber inicialmente un aumento del volumen renal acompañado de una disminución de la ecogenicidad, pero posteriormente está aumentada la ecogenicidad. El estudio Doppler no permite siempre hacer un diagnóstico preciso de la trombosis de la vena renal, ya que a veces incluso la presencia de flujo venoso intrarrenal no excluye el diagnóstico, porque hay muchas venas intraparenquimatosas que van haciendo las funciones de la vena renal que está trombosada. Sin embargo, en caso de trombosis aguda, podría verse a veces solamente el hilio, pero bueno, acordémonos que el riñón puede estar, digamos que hay circulación supletoria y que muchas veces es difícil. El diagnóstico puede ser más preciso cuando se puede localizar justamente la vena que no tiene señal de flujo, que eso es bastante complicado. Sin embargo, la trombosis de la vena renal se puede asociar a las patologías como los carcinomas de células renales, y en este caso el Doppler color es un método que permite diagnosticar la presencia de trombos tumorales dentro de las venas. Así que bueno, la verdad que uno usa esto, y muchas veces el compromiso tumoral dentro del vaso ya se puede ver con un Doppler, con una señal Doppler. En el caso del paciente que tiene un injerto renal y que tiene trombosis, a veces una de las características es el flujo diastólico de la arteria renal invertido, asociado a la presencia de una vena renal distendida y sin flujo. Bueno, con esto creo haber dado algún panorama un poco rápido sobre lo que es las imágenes en nefrología. Por supuesto que queda mucho por hablar. Les dejo un saludo a todos, espero que les haya sido útil, por lo menos para mí lo fue. Aprendí algunas cosas que normalmente uno no las lee, y acá les dejo la bibliografía y un saludo a todo el grupo médico.